Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En este momento nos presentamos delante de ti reconociendo, Señor, que te necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Yo dependo totalmente de ti. Te pido, Señor, que me ayudes a transmitir este mensaje de una manera sencilla y clara, Señor. Te pido, Señor, que trate de manera especial con los amigos que están aquí. Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento para que ellos puedan, Señor, entender tu palabra y que ellos puedan, Señor, venir a ti. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Al final nos encargaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú te lo mereces. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Vengo a hablar con el tema Jesús, Salvador, Libertador y Sanador. Si ustedes leen los versículos anteriores a los versículos que leímos, los versículos del 1 al 13 del capítulo 4 de Lucas, usted podrá leer cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás justo antes de él empezar su ministerio. Pero después de vencer las tentaciones de Satanás, Satanás no tuvo otra opción que apartarse de él. Y dice Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 5, que después de eso, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Es en este acontecimiento que Jesús llega a Nazaret y entrando en la sinagoga lee el profeta Isaías y hace esta declaración: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino para traer salvación. Jesús vino para traer sanidad del cuerpo y sanidad del alma. Jesús vino para dar libertad a los oprimidos y para dar libertad a los cautivos por el diablo. Él lo declaró cuando leyó el libro de Isaías. Él dijo: esta escritura se está haciendo realidad delante de ustedes. Le dijo a los que estaban en la sinagoga. E inmediatamente él empieza su ministerio y empieza a hacer exactamente lo que él había declarado. En ese mismo evangelio de Lucas, capítulo 4, del 31 al 44, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.
estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares en los contornos. Ese poder sigue activo el día de hoy, porque fue delegado a la iglesia por el mismo Jesús. Allá en Marcos capítulo 16, 17, dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ahí no hay demonio que se pueda mantener de pie. En el nombre de Jesús tiene que salir si tiene algún cuerpo cautivo. El mismo poder que operaba en Jesús está operando en sus hijos hoy en día. A todo aquel que cree le será posible y echará fuera a los demonios, dice el Señor. Pero también Él dijo que venía a sanar. Y vemos ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículo del 38 en adelante. Dice: Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. También el ministerio de sanidad está disponible hoy. Porque también en Marcos capítulo 16, versículo 18, el Señor mismo dijo que a los que creen tomarán en las manos serpientes y beberían cosa mortífera y no les haría daño. Sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. El Señor vino para libertar. El Señor vino para sanar. Hoy en día el ministerio de sanidad está activo y no hay enfermedad, por más grande que sea, que el Señor no la sane. Así que si hoy tú viniste aquí a esta casa, tú puedes pedirle al Señor que te sane y Él te sanará. Porque el poder del Señor está activo hoy en día. Está disponible. Y en medio de la adoración, en medio de la predicación de la palabra, yo creo que el Espíritu Santo se mueve. Y si tú tienes un corazón dispuesto, si tú tienes un corazón que ha venido buscando un milagro, yo creo que el Señor puede tocarte ahí donde tú estás, mientras la palabra de Dios es predicada. Si tú recibes la palabra de que Jesús vino a sanar y tú crees que Él sana, tú puedes ser sanado ahí donde tú estás. Yo lo creo. Yo lo creo. Dice la palabra del Señor en el mismo evangelio de Lucas, que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo.
Jesús es un Dios sanador. Jesús es sanador. Y nosotros vemos en toda la Biblia el ministerio de Jesús aquí en la tierra, que se traduce exactamente en eso que él leyó del libro de Isaías. Nosotros lo vemos sanando a los enfermos, lo vemos libertando al cautivo y lo vemos sanando a los quebrantados de corazón. Pero él tenía la oposición de los fariseos y de los líderes religiosos de aquel tiempo que querían oponerse a su ministerio. Pero él desarrolló el ministerio que él vino a hacer. Él vino a libertar y él vino a sanar. Y todo el que se pone en sus manos puede ser libre y puede ser sano. Sigue diciendo el Evangelio de Lucas: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús vino a libertar. Jesús vino a sanar. Y Jesús vino a salvar. La principal función de Jesús fue que él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10, cómo un hombre llamado Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y esta es la declaración que tiene más valor de lo que dijo Jesús en este relato. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, dice la Escritura, que era un hombre rico y jefe de publicanos. En el sistema recaudador romano, eran los subalternos que, bajo la dirección de un funcionario romano, se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, por lo que exigía a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que ir al tesoro público. El Estado autorizaba esta práctica y ninguna ley protegía a los contribuyentes. Con excepción de algunos muy contados hombres honrados, los publicanos cobraban sumas abusivas a los que tenían que pagar impuestos. En las provincias,
todas las clases sociales lo detestaban, con la posible excepción de los gobernadores romanos, que con frecuencia se tendían con ellos para sacarle dinero a los contribuyentes. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y ellos cobraban de más a la gente, porque de lo que ellos cobraban ellos tenían que pagarse. Y la gente le tenía odio. Zaqueo, que es el hombre que está en el relato, era el jefe de los publicanos, ya usted puede saber. La gente lo odiaba. Pero la Biblia narra que este hombre tenía una gran necesidad de ver a Jesús. La Biblia nos narra por qué el hombre con una posición como la de Zaqueo tenía tanta insistencia en ver a Jesús, hasta llegar a correr y subirse en un árbol para verlo, porque era de baja estatura. Yo me imagino que Zaqueo tenía una gran necesidad. Y por encima de lo que dijera la gente, por encima de lo que pensara la gente, él lo que quería era ver a Jesús. Cuando Jesús pasaba por debajo del árbol, dice que la Biblia, que Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. La Biblia no dice si era que Jesús ya conocía a Zaqueo o si Jesús sorprendió a Zaqueo llamándolo por su nombre. Pero el hecho es de que Jesús vio a Zaqueo subido en el árbol y le dijo: Zaqueo, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. Si hay algo que yo sé, es que el que busca a Dios de corazón lo encuentra. Él corrió y él se subió en ese árbol y quizás pensaba que iba a pasar desapercibido. Pero para Dios, él no había pasado desapercibido. Ni para Jesús tampoco. Jesús sabía la necesidad y el por qué Zaqueo había tomado la decisión de buscarlo, correr, engancharse en un árbol para verlo. Jesús no iba a dejar pasar esa oportunidad. Y nosotros vemos en la Biblia cómo Dios siempre ha tenido el detalle de todo aquel que tiene necesidad, que lo anda buscando de corazón. Él se encarga de que lo encuentre. Nosotros tenemos en la Biblia el relato del etíope. Ese etíope que viajó de Etiopía a Jerusalén, un viaje largo, y dice que él viajó y andaba buscando al Dios verdadero. Y él fue a Jerusalén, pero parece que allá en Jerusalén él no encontró lo que andaba buscando. Y dice la Biblia que él se iba de nuevo a Etiopía. Se iba vacío. Y dice que iba en su carruaje y iba leyendo en el libro de Isaías. Ya él se iba conforme para su casa. Pero Dios, que sabía que este hombre lo andaba buscando y que lo andaba buscando de corazón, le dijo a Felipe: Felipe, alcánzame ese carruaje que va ahí. Ahí va un hombre que me anda buscando de corazón. Y dice la palabra que Felipe se acercó al carruaje y le dijo al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Inmediatamente Felipe se subió al carruaje y empezó a explicarle lo que decía el libro. Y llegó el momento en que el etíope le dijo: ¿qué debo hacer para ser bautizado? Él entendió el mensaje de Felipe y decidió bautizarse. Felipe le dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? No, vamos a bautizarte. Lo agarró y lo bautizó, y el hombre llegó a su casa salvo.
porque en el camino Dios vio el corazón de ese hombre que lo andaba buscando y él se encargó de arreglar la cita. Porque Dios, si algo tiene, es que Él anda buscando salvar al ser humano. También tenemos en la Biblia la historia de Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre prudente, era un hombre consagrado, era un hombre que oraba, era un hombre que ofrendaba, era un hombre que oraba a Dios. Y en un momento donde Cornelio está hablando, dice que se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, el Señor ha escuchado tu súplica. Ha sido bien visto, Cornelio. Vamos a mandar a buscar a un hombre llamado Pedro. Manda a buscar un hombre llamado Pedro. Él va a venir aquí y te va a decir lo que tiene que hacer. Cornelio andaba buscando a Dios de corazón. Le oraba a Dios y Dios vio que él lo andaba buscando. Y mandó a Pedro allá donde Cornelio, para que Pedro le hablara de Jesucristo. Porque una cosa pasa. Muchas veces hay gente que anda por ahí y ama a Dios. Lee la Biblia quizás, ora por las noches quizás, pero no ha tenido la revelación de que solamente hay un camino de salvación, que es Jesucristo. Dice la palabra que solamente hay un camino. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Este hombre no tenía esa revelación. Pero lo sorprendente es que cuando mandan a buscar a Pedro, y Pedro, después de regatear, decide ir a la casa de Cornelio. Cuando llegan a la casa de Cornelio, Cornelio dice algo que a mí me impactó. Él dice: aquí estamos, yo y mi casa, con el corazón abierto, esperando lo que tú vas a decirnos. Y dice que cuando Pedro empezó a hablarle de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La salvación había llegado a la casa de Cornelio. Así pasó con Zaqueo. Zaqueo lo andaba buscando y Jesús lo encontró y le dijo: desciende, que voy para tu casa. Dice la Biblia que Zaqueo bajó deprisa y los recibió con gozo. Pero como siempre pasa, la gente comenzó a murmurar, los que estaban alrededor, los líderes religiosos, criticando que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Ninguno de ellos, de los que estaban criticando, murmurando, habían hecho nada por Zaqueo. Ninguno de los que estaban ahí murmurando y criticando sabía lo que estaba pasando en el interior de Zaqueo en ese momento. Tampoco la Biblia narra la conversación que tuvo Jesús con Zaqueo. Pero de repente, en medio de la crítica y en medio de la murmuración de la gente, Zaqueo se pone de pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo entendió que la vida que llevaba no era la correcta y decidió hacer un cambio inmediato en su vida, demostrándolo con hechos y delante de toda la gente. El encuentro con Jesús había transformado su vida
y la salvación había llegado a su casa. Eso fue lo que pasó con cada uno de nosotros los que seguimos a Jesús. Cada uno de nosotros, y de manera particular, tuvimos un encuentro con Jesús un día. Y al igual que Zaqueo, ese encuentro con Jesús ha transformado nuestra vida. A Zaqueo no le importó lo que dijera la gente. No le importó su estatus social. No le importó subirse a un árbol para ver a Jesús. Y yo creo que esta es la batalla que quizás muchos tuvimos al principio. Cuando recibimos el llamado de Jesús, quizás pensamos, y quizás hay amigos aquí que piensan, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué pensará mi compadre, mi comadre? ¿Qué pensarán mis vecinos? ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa? Quizás se van a burlar de mí cuando les diga que soy cristiano, cristiana. Quizás viniste a este lugar y ninguno de tus amigos o familia sabe que tú estás aquí. Pero Jesús sí lo sabe. Y no solo lo sabe, sino que también te llama y te dice, quiero entrar en tu casa. Jesús vino a salvar. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo del 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo primero que dice el apóstol Juan es que Jesús vino, Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hay algo en lo que yo estoy claro es que Dios no quiere la condenación de nadie. Él quiere la salvación de todos. Por eso Él dijo, yo no envié a mi Hijo a condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque antes de Cristo venir aquí, ya el mundo estaba bajo condenación. Él vino a sacarnos de ese estado de condenación para que entráramos en un estado de paz con Dios. Él no vino a condenarme a mí, porque ya yo estaba condenado antes de Él venir. Él vino a salvarme. Eso es grande, hermanos. Él vino a salvar al mundo, a sacar al hombre y a la mujer de la esclavitud del pecado y a restaurar esa relación rota con Dios para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Él vino a salvar. Nosotros estábamos condenados. Éramos practicantes del pecado. ¿Y qué es un practicante del pecado? Un practicante del pecado es una persona que vive haciendo lo malo
y ni siquiera remordimiento siente porque lo tiene como algo común en su vida. Y el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, dice una lista de las cosas que hacen o que hacíamos cuando estábamos practicando el pecado. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol Juan en su epístola primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero esa no es la parte importante. La parte importante es la parte B del versículo que dice, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a salvarnos. Y dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5, que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahora por gracia nosotros somos salvos. Así andábamos nosotros, en la corriente de este mundo, haciendo lo que este mundo dicta, siguiendo la corriente que pone Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, en enemistades, contiendas, celos, ira, borrachera y todo eso. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo vino a salvarnos, Él murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra que Él también resucitó al tercer día y ahora está intercediendo por nosotros. Dice la palabra que todo aquel que cree en Él será salvo. Él vino a salvarnos, Él vino a sacarnos de la vida de pecado, Él vino a restaurarnos, a restaurar nuestra relación con Dios. Y Él te da la oportunidad en esta tarde noche de que todos los que están aquí, los amigos que nos ven, puedan entrar en este plan de salvación que Dios preparó para nosotros. Él no quiere que sigamos viviendo la vida de pecado, porque Él vino para eso. Él vino para salvarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado. La salvación está disponible hoy. La sanidad del cuerpo, del alma, está disponible hoy. Hoy Él sana del cáncer. Hoy Él tiene el poder para sanar tumores. Hoy Él tiene poder para sanar problemas de columna. Hoy Él tiene el poder para sanar problemas de riñones, problemas de colon, problemas de próstata, problemas renales, problemas del cerebro. Para Él nada es imposible. El poder que Él manifestó antes todavía hoy lo tiene.
El plan de salvación fue ejecutado 2000 años antes y todavía está disponible hoy. Hoy tú puedes ser salvo. Hoy tú puedes salir de la condenación que pesa sobre ti, porque Él vino a salvarte. Hoy Él tiene el poder para libertar al que está cautivo. Hoy Él tiene poder para libertar a los oprimidos por el diablo. Hoy el poder de Dios está disponible para ti. ¿Estás enfermo? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Estás angustiado? ¿Tienes el corazón quebrantado? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Estás siendo oprimido? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Estás esclavizado por el pecado? Entrégale tu vida a Cristo. Para eso, dice la palabra, vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por eso aquí, dentro de la iglesia, tú vas a encontrar personas que fueron libres del alcohol, libres de la droga, libres de la fornicación, libres del adulterio, libres de la hechicería, libres de la idolatría, porque eso es lo que hace el Hijo de Dios. Deshace las obras del diablo en la vida de la gente. La salvación está disponible para ti. Le hablo a los amigos. Este es un buen día para que tú entres en el plan de salvación que Cristo ofrece. Como dijo él en su declaración leyendo el profeta Isaías, Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a sanar a todo el que está quebrantado de corazón. Él vino a pregonar la libertad de los cautivos. Vino a dar vistas a los ciegos y vino a poner en libertad a todos los que están oprimidos. Hoy puede ser tu día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.